Bienvenidos a su programa Un Mundo Verde, el programa, como usted lo sabe, el más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Quédese con nosotros, acompáñenos durante todo el programa porque le tenemos información muy actual sobre cambio climático, eficiencia energética y también aquí en las coordenadas nacionales y en el estado de Querétaro. Y además en la entrevista vamos a contar con la doctora Isarely Rosillo, que nos va a comentar sobre una sentencia emitida allá en el estado de Quintana Roo sobre responsabilidad extendida, que enfrentó una refresquera para que se haga responsable precisamente de sus envases. Entonces vamos a comentar sobre esa sentencia y a qué es lo que está obligado esta empresa con respecto a los residuos de los envases. Nos acompaña en esta ocasión nuestra amiga Ivana, la amiga del planeta, que va a iniciar con las noticias. Gracias, Ivana, por acompañarnos aquí en este programa. Hola Alejandro, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que estén muy bien, recuerden ser muy ecológicos y bueno, pues vamos a iniciar con las noticias acerca del cambio climático. En Kiribati, un país que está en el Océano Pacífico al noroeste de Australia, se está estimando que en 50 a 60 años más, este va a ser inhabitable debido a al nivel del mar. Cuéntanos, Alejandro, ¿por qué va a pasar esto? Pues como se ha dicho, la parte de cambio climático no solamente afecta el incremento de las temperaturas, sino también el nivel del mar. Entonces, este país insular se va a ver afectado por el incremento del nivel del mar. Digo, la noticia no está dicha así de manera explícita, pero lo que va a suceder en ese tiempo es la desaparición de este país insular por el nivel del mar. Por otra parte, en Estados Unidos, Bill Gates de Microsoft hizo algunas declaraciones y señala que él ve difícil que se vaya a cumplir con el objetivo de París de 1.5 o incluso de 2 grados. Por lo tanto, dice que hay que pensar más en la parte de la adaptación a partir de las innovaciones tecnológicas y sobre todo para poder mitigar estos efectos del cambio climático en los países menos desarrollados, de tal manera de que no se incremente pues la desigualdad, la pobreza, en fin, todas estas consecuencias que trae el cambio climático. Pero llama la atención de que pues él mismo está convencido de que no se va a lograr la meta de 1.5 o 2 grados, que era la meta de París. Aquí la pregunta, bueno, como dice la noticia, que quiere asegurar la salud y la nutrición y el bienestar de las personas, pero aquí mi pregunta es, ¿cómo se piensa asegurar la salud, la nutrición y el bienestar de estas personas? Digo, viendo que este era uno de los objetivos de la Agenda 2030 y que, durante estos años no lo hemos cumplido, se me hace un poquito difícil que podamos asegurar estas condiciones para cuando lleguemos al 1.5 o 2 grados o cuando lo rebasemos. Como que este personaje empresarial apuesta a la innovación tecnológica, ¿no? Y yo personalmente creo que no va a resolver todos los problemas, pero como que le apuesta a él a una adaptación a partir de la inteligencia artificial y poder mitigar estos efectos que acabas de comentar. Mientras tanto, tenemos una noticia en Ciudad de México en donde nos indican que si no se controla el cambio climático y el calentamiento global, el sector energético irá viendo consecuencias. Esto según un diagnóstico de la Secretaría de Energía. Pues sí, aquí en Querétaro pues ya lo hemos estado viviendo, los cortes más frecuentes de energía, ¿no? Entonces como que se tiene que avanzar más en la parte de la transición energética e incrementar la generación de energías limpias, la parte de la infraestructura necesaria como las redes de transmisión, de conducción, las subestaciones, para poder evitar una crisis energética. Sí.
Y pasando al tema de la eficiencia energética, déjeme decirle que allá en Oaxaca se entregaron unos reconocimientos a unas jóvenes y se anunció un programa de participación con las cámaras empresariales y emprendimientos locales por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, que hablan de un programa de ecocrédito sustentable con el cual se va a dotar a las micro, pequeñas y medianas empresas de ciertos créditos para instalar equipos de alta eficiencia tecnológica y reducir los insumos de alto consumo energético, y con ello podrán cambiar sistemas de enfriamiento, paneles solares, aire acondicionado, refrigeración, instalaciones eléctricas, sistemas de vigilancia y controles de maquinaria a distancia, entre otros. Qué bueno que ahora los gobiernos estatales están preocupando en colocar recursos financieros, económicos, para las pequeñas, sobre todo las pymes, las pequeñas empresas, a efecto de que logren una cierta eficiencia energética que se va a traducir en un ahorro energético y por lo tanto también en un ahorro económico. Esta alternativa a mí me pareció muy interesante. Mi pregunta es, ¿esto se va a empezar a aplicar en otros estados o se va a quedar nada más en Oaxaca? Bueno, aquí en el estado de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado y el municipio de la capital ya habían empezado desde el año pasado con la apuesta para financiar a pequeños negocios con paneles solares. Hasta un 80% del costo se estaba financiando. Ay, pues qué bonito, ¿no? Sí, pues, yo creo que pues no hay de otra y los gobiernos se tienen que sumar para apoyar y hacer más efectivo y rápido la transición energética. Sí, mientras tanto, en China nos están prometiendo un nuevo sistema de refrigeración, el cual va a sustituir a los sistemas de climatización tradicionales, ya que pues, reduce todo lo que es acerca de la contaminación por el consumo energético. Platícanos un poco acerca del funcionamiento que tiene este nuevo sistema chino. Sí, en realidad es como una cierta metodología que están implementando que le llaman elastocalórica, que funciona en base a absorber y liberar el calor cuando se estiran y se contraen los elementos. Entonces esto logra una mayor eficiencia de tal manera que no esté funcionando constantemente los equipos, sino que a la hora de que, como dicen, se estiran o se contraen, entonces cuando se activan estos mecanismos que logran una cierta eficiencia energética en diferentes sistemas eléctricos de refrigeración, en fin, ¿no? Ah, ya. Entonces, de eso se trata. A mí también cuando leí la noticia, pensé que se trataba de toda una innovación, y no, es más bien los materiales que van a utilizar para que estos se puedan contraer o logren una elasticidad y entonces se activan de manera automática para poder lograr esa eficiencia energética. Y justamente yo me acuerdo que hace poco me pidieron en un trabajo de la escuela ver alternativas sostenibles que no usaran electricidad. Y una que también me pareció muy interesante acerca de esto de pues enfriamiento y climatización era con unos tipos embudos, y era muy interesante porque eran como botellas que pues justo quedaba como el embudo y entonces por ahí pasaba el aire y salía el aire más frío del otro lado, porque si nosotros podemos ver como soplamos con la boca abierta así, pues sale caliente, y cuando soplamos con la boca más cerrada sale frío. Sí. Entonces es como el concepto que están utilizando para enfriar los espacios sin electricidad. Sí, de alguna forma sí. Y ya en las coordenadas nacionales, ahí en el Estado de México, en el marco del tercer encuentro nacional de guardianas y guardianes del territorio, Acciones para la Transformación, que se celebró en el área de protección de recursos naturales del lago de Texcoco, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, a través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, hizo el reconocimiento a estas guardianas y guardianes y entregó 12 reconocimientos a estos jóvenes
por su labor que están haciendo de protección al medio ambiente. Wow. Mientras tanto, en las noticias locales, la CEA dio a conocer que 50,000 personas no cuentan con acceso al agua en el estado. Alejandro, ¿qué se va a hacer en este caso? Y yo creo que, digamos, 50,000 personas se puede escuchar mucho, cuando 50,000, pero en relación al total de la población realmente es bajo el porcentaje de esas personas. Y yo creo que el trabajo que va a realizar la Comisión Estatal del Agua es lograr instalar la infraestructura para lograr el servicio y se cumpla el derecho del acceso al agua, que tiene que ver no solamente con tener agua, porque te la pueden llevar en un tambo, sino de lo que se trata es que los 7 días de la semana y las 24 horas del día tú cuentes con este servicio, que eso es importante. A veces es complicado porque en los asentamientos irregulares, Ivana, como no han regularizado su situación legal, entonces el gobierno está impedido de colocar recursos públicos en estas áreas irregulares, entonces tarda a veces para que se regularice la situación de estos asentamientos y entonces el gobierno pueda implementar la infraestructura necesaria, en este caso el agua, y poder garantizar el acceso al derecho humano al agua. Sí, porque esto es bastante importante. Y yo cuando leí la noticia dije, ¿cuántas personas pues no tienen acceso al agua, no? Y esto pues sí se me hizo un poquito sorprendente, pero pues ya que me cuentas que sí se puede agregar esta infraestructura, que a lo mejor tarda un poquito, pero que se puede agregar, pues ya me tranquilizo un poquito más. Y básicamente esta cantidad de personas se encuentra en las ciudades, no en el medio rural, y por lo regular coincide con los asentamientos irregulares. Por eso la situación que se presenta. Sí. Y bueno, el próximo 25 de diciembre a las 9 en el auditorio... De septiembre. Sí, el 25 de septiembre a las 9 a.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC se llevará a cabo la entrega del Premio Municipal de Biodiversidad. Sí, fíjate que en esta ocasión el recinto oficial para la entrega de los premios primero, segundo y lugar del Premio Municipal de Biodiversidad va a ser en la Universidad Autónoma de Querétaro, y es importante porque también personal de la universidad también logró un premio. Entonces vamos a contar con la presencia de la rectora, el secretario de Desarrollo Sostenible del municipio. Me parece que va a ser un buen evento ahí en los edificios de la UAC. Y otra de las noticias que tenemos es que el 19 de septiembre a las 5 p.m. se llevará a cabo la presentación del libro Fragmentos de Biodiversidad del Instituto de Ecología y Cambio Climático en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UAC. Sí, ya se los habíamos anunciado, estuvo acá con nosotros el maestro Javier García, coordinador de investigación del Instituto de Ecología del municipio, que nos da a conocer las últimas publicaciones, 2 cuadernos de investigación y también este libro de Fragmentos de Biodiversidad. Entonces va a proceder a la presentación de este texto, que ya suman con ellos 3, el índice capital natural, después el papel de las notarías en el registro público de las áreas naturales, y se culmina en este último periodo con el libro de Fragmentos de Biodiversidad, y se va a realizar allí en el campus de la UAC. Sí. Y esto ha sido todo por el día de hoy en cuanto a las noticias. Vamos a comentar ahora sobre una sentencia que se emitió para el estado de Quintana Roo, donde la principal empresa productora, distribuidora y comercializadora de refrescos y bebidas carbonatadas en la península de Yucatán, se trata de la empresa Bepensa, recibió una derrota legal frente a su insistencia de incumplir el sistema normativo que impone
un manejo adecuado y la recolección de envases de plástico de un solo uso en Quintana Roo. En un juicio de amparo radicado ante el Juzgado Quinto Distrito que tramitó hace más de 2 años, se le negó la protección federal ante su reclamo de que se excluya de acatar el reglamento de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo en materia de responsabilidad extendida. Son pocos los estados que cuentan con una ley de esta naturaleza, que básicamente se refiere a la economía circular y sobre todo la parte de la responsabilidad extendida. ¿A qué nos referimos con responsabilidad extendida? O sea, en este caso de la refresquera dicen, pues ellos alegan, no es mi responsabilidad el envase, o sea, si alguien lo compra, el que lo compra es el responsable de darle un buen destino a ese envase. Entonces la responsabilidad extendida dice que no, tanto el productor, quien está vendiendo ese producto, como el consumidor son responsables. Entonces la ley de Quintana Roo establece esos criterios de responsabilidad extendida y entonces la empresa se amparó contra el cumplimiento de esta ley y después de 2 años fallaron en su contra diciéndole que sí tenía que cumplir la ley de economía circular del estado de Quintana Roo. También en Querétaro existe una ley de economía circular y entonces obliga a la empresa a hacerse responsable de la recolección de estos envases e irlos sustituyendo, al menos en el 20%, irlos sustituyendo de que no sean de un solo uso. Estamos hablando de los envases de PET, entonces tendrían que ir cambiando anualmente el 20% estos envases para poderse hacer responsable. ¿Qué es la REP? En todo el mundo, cada vez hay más residuos en el medio ambiente. La gente tira mucha basura, pero no hay suficiente financiación ni conocimiento sobre la gestión sostenible de residuos. Los políticos y la sociedad civil están intentando resolver este problema mediante una herramienta llamada responsabilidad extendida del productor. La REP responsabiliza más a las empresas del impacto que causan sus productos, exigiéndoles que financien y a menudo también gestionen el reciclaje, la reutilización o el desecho de sus productos y de sus envases y embalajes. Así que la REP es una manera de exigir a los productores, cuyos productos les proporcionan ganancias, que se responsabilicen de la limpieza de los mismos. ¿Por qué es importante la REP? La REP tiene el potencial de beneficiar al medio ambiente y de generar empleos dignos en el sector de la gestión de residuos. Sin embargo, para los 22 millones de personas que trabajan de manera informal en el sector de los residuos, la REP puede ser perjudicial. Los recicladores y recicladoras gestionan entre el 30% y el 80% de los residuos en muchas ciudades, pero a veces la REP se diseña de manera que obstaculiza la participación de estas personas y no los reconoce como parte del sistema. Este es un fallo bastante interesante y que, como ya lo hemos comentado aquí en el programa Un Mundo Verde, ahora el tema de la justicia ambiental se está trasladando hacia los tribunales y este es un caso, el primero que se da en toda la República Mexicana, donde la sentencia obliga a esta empresa a hacerse responsables de sus envases de un solo uso. Es importante porque con ello vamos a ir avanzando poco a poco en esta responsabilidad extendida y no solamente se trata de fabricar, vender y yo ya no me hago responsable. ¿Qué pasa? Y los envases terminan, como ya lo sabemos, en los cuerpos de agua y luego al final de cuentas terminan en los océanos. De tal manera que ahora se tiene que ir haciendo responsable y se tiene que ir cambiando precisamente los materiales para que dejen de ser de un solo uso, como es el caso también de los plásticos que se ha venido sustituyendo aquí, por ejemplo, en Querétaro. Existe una ley al respecto y se han ido sustituyendo las bolsas de un solo uso para evitar residuos que terminan en los cuerpos de agua y al final de cuentas en los mares. Así es de que esta sentencia es muy significativa, muy representativa y es la primera. Seguramente vamos a tener de aquí en adelante
varios juicios con respecto a la responsabilidad extendida que tienen que asumir pues los particulares o empresas que están generando residuos de un solo uso. Esto es importante que usted lo tome en cuenta para que también los que consumimos eso nos hagamos responsables. O sea, es compartida la responsabilidad, pero aquí lo importante de esta sentencia es de que esta empresa refresquera tiene que cumplir con la legislación estatal. Muchas veces se alega que son leyes anticonstitucionales, o sea, que no tienen un valor. Y han sucedido ya en otras partes de la República también juicios de esta naturaleza donde personas morales o físicas se amparan en contra de una legislación estatal y al final de cuentas pierden estos juicios y tienen que acatar la observancia de esas legislaciones estatales, como es el caso que les estoy comentando de esta sentencia fallada en un amparo allá en el estado de Quintana Roo para la que empresa Bepensa se haga responsable de la recolección de los envases de un solo uso, en este caso de los refrescos. Así es de que vamos a seguir al pendiente y aquí le vamos a seguir informando en su programa Un Mundo Verde sobre este tipo de juicios que por un lado tienen el carácter de acceso a la justicia ambiental, por otra parte es de cumplimiento obligatorio para aquellas personas, ya sean físicas o morales, que deben de acatar o observar la legislación. Y tercero, la parte importante del valor que tienen las legislaciones estatales, en este caso en materia de economía circular y la parte de la gestión de los residuos, que no es lo mismo, pero en el caso de Quintana Roo tiene que ver con ambos temas, tanto economía circular como la parte de la gestión de los residuos, y son legislaciones de carácter estatal y el valor y la importancia que tienen y sobre todo que son de carácter obligatorio para el cumplimiento y observancia de la misma. Así es de que aquí le estamos informando sobre esa sentencia recientemente que se falló por un tribunal federal para ser responsable a esta empresa refresquera para que se responsabilice de estos envases de un solo uso. Pues amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo como siempre los espero cada miércoles al punto de las 5:30 aquí en su programa Un Mundo Verde por Radio y Televisión Querétaro, donde le tenemos, por supuesto, las noticias más relevantes que están presentando en el terreno mundial sobre cambio climático, eficiencia energética, lo que sucede en el plano nacional y también aquellas noticias relevantes en el plano de las coordenadas estatales del estado de Querétaro y también de la capital aquí en el municipio de Querétaro. Yo soy Alejandro Angulo y los espero el próximo miércoles aquí al punto de las 5:30 en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?